Bien, muchas gracias, Rosana, y buenos días a todos, o buenas tardes desde Dublín. Mi nombre es Stephen Byrne y yo soy un economista senior en la División de Análisis Económico del Banco Central de Irlanda y mi equipo, Ángela, Martina y Tara. Quisiera agradecerle a los organizadores por haberme invitado y agradezco a los oradores anteriores por estas presentaciones tan interesantes. Este documento no podría haber sido más oportuno eh, y porque detalla el trabajo del Banco Central de Irlanda y el equipo entre el equipo de forecasting y el de estadística para comprender el impacto de la pandemia en sus etapas iniciales. Y entonces simplemente como antecedente, el COVID-19 golpeó Irlanda en las primeras semanas de marzo y se cerraron los establecimientos educacionales y el confinamiento se decretó el 17 de marzo y nosotros teníamos que publicar nuestra proyección para el 2020-2023 el 4 de abril 2020 y también teníamos que hacer nuestra presentación al el eurosistema, a las proyecciones después en abril y mayo, pero sabíamos que lo más cercano que tendríamos de las fuentes tradicionales serían después de estas fechas de las ventas de retail y los datos de las cuentas nacionales no llegarían hasta el mes de julio como primera fecha. Entonces, una visión tradicional del impacto de la pandemia no llegaría mucho después de que tuviéramos que hacer estas proyecciones públicas. Pero a pesar de esta ausencia de datos, los formadores de política y en el banco y en el eurosistema y imagen, específicamente en Irlanda, requirieron una evaluación en tiempo real de la pandemia y especialmente la heterogeneidad sectorial de la pandemia. Entonces, este documento se centra en consumo y tenemos que ver estos nuevos datos y métodos para rápidamente producir el nowcast y forecast y proyecciones. No tanto veremos el detalle, sino que el uso de los datos con estos modelos y algunos temas prácticos con los que tuvimos que lidiar en el minuto y que aún estamos lidiando en cierto sentido a fin de incluirlo en nuestras proyecciones. Entonces, estos son los datos principales en los que nos centramos con datos que del banco y que nuestros colegas de estadística habían comenzado a reunir antes de la pandemia y captura el gasto de todas las tarjetas de débito y crédito en Europa y también se utilizaron con la ayuda de la Oficina Central de Estadística, el CSO, pero esto expresa los modelos que utilizamos en el banco para hacer esto en tiempo real y desenmarañar el tema, el papel de las restricciones y comprender el papel de la reasignación y los patrones de gasto y cómo esto se aplicaría especialmente al pensar en aplicar los gastos los datos de gastos por tarjeta. Consumo. Básicamente, luego intentamos evaluar el grado al cual los ahorros acumulados en la etapa inicial de la pandemia fueron forzados o de un tema de precaución. Y el primer y segundo punto están todos en tema para percibir qué podría pasar en el periodo de recuperación. Y voy a hablar un poco de eso también durante la presentación. Para comenzar, tal vez para recapitular las razones de por qué una pandemia afecta al consumo, bueno, nos golpea de tres maneras. La oportunidad de gastar se reduce en Irlanda y tuvimos restricciones muy severas prohibiciones todas las tiendas no esenciales tuvieron que cerrar y la gente se pedía que se mantengan dentro de los 2 kilómetros de su lugar de residencia. Pero sin estas restricciones formales al gasto, y también afecta la disposición de la gente de salir a gastar. Entonces los consumidores evitaban actividades que se veían de mayor riesgo de contagiarse del virus. Entonces, incluso después de levantadas las restricciones, se espera que el consumo sea menor que lo que era antes de la pandemia. Y la tercera razón son los motivos de precaución. Cuando la incertidumbre aumenta, los consumidores tienden a aumentar sus ahorros porque no saben qué va a pasar a futuro o tal vez piensan que las intervenciones fiscales del gobierno va a requerir de aumentos tributarios a futuro. Y esta interacción entre estas tres
temas se muestra en el gráfico de la derecha. Y esto es la encuesta del impacto social del COVID-19 y del 2020, y los que han visto cambios en su actividad iban a reducir su gasto desde la aparición de la pandemia. Sin embargo, las personas que continuaron empleados y no vieron cambio en su ingreso también registraron una baja significativa de su nivel de gasto, y esto refleja su disposición a gastar o el ahorro por precaución. Entonces, pasemos fuera del documento un minuto y mostrarle una serie temporal completa de la presencia de estos datos sobre transacciones de tarjetas y que permite el análisis. Y aquí están los retiros de los cajeros automáticos abajo, y luego en verde los gastos de tarjetas de débito, las otras de crédito y la combinación en morado. Y las líneas perpendiculares muestran de alguna forma lo- los eventos. Y a medida que se implementaban las restricciones, se avanzaba la pandemia. Entonces, hagamos un zoom aquí, el gráfico de la izquierda aquí, en la que son los datos son los mismos, pero ahora mostrando los cambios año a año y por día en comparación al mismo día el año anterior. Entonces, creo que esto captura muy bien una gran parte de la historia de la pandemia y muestra que si uno ve la línea que representa la combinación de los dos, o bueno, aquí desafortunadamente es de un color distinto, pero es la línea verde claro aquí. Pero podemos ver tanto de este gráfico, desde el comportamiento anticipatorio antes de la aparición de los confinamientos. Aquí el gasto bajó en comparación al año a año, y luego una gran declinación de la actividad en abril y mayo 2020. Entonces, esta es una medida de las restricciones de salud pública en el minuto, y ven que el gasto bajó en términos nominales cerca del 40% en el mes de abril. Pero también es una historia, supongo, que es muy heterogénea entre sectores. Entonces, el gráfico a la derecha muestra la declinación año a año en pagos por tarjeta por sector en cada mes. Entonces, es un poco complicado, pero sí podían imaginar que cada grupo aquí, alojamiento, transporte, cada línea es casi un gráfico de línea temporal. La primera barra, el marzo, el segundo, abril, etcétera. Y quisiera llamar su atención a tres cosas en este gráfico. Primero, todos los sectores fueron golpeados muy mal al inicio de la pandemia, pero segundo, algunos sectores sí pudieron adaptarse más rápido que otros. Si ven, por ejemplo, vestuario y calzado, pudo adaptarse a medida que avanzaba la pandemia, debido a razones regulatorias. Hubo intervención estatal para persuadirlos a moverse a trabajar en línea, pero también debido al sector como tal, pudieron adaptarse más rápido que otros sectores. Y lo tercero que quisiera mencionar es la reasignación amplia del gasto de los consumidores, evidente, con las transacciones por tarjeta. O sea, gran reducción de gasto en restaurantes y este tipo de cosas, y un aumento en la compra a supermercados. Bueno, o sea, y eso es un cambio, si están comprando del supermercado y comiendo en la casa y no saliendo a comer a un restaurante. Bueno, esta reasignación es crucial para pensar en qué es lo que está sucediendo en las medidas agregadas del consumo. Si recuerdan las cuentas nacionales, por lo menos las medidas de consumo y precios constantes, que hay ponderaciones fijas en base al gasto del año anterior. Entonces, hay una reasignación entre sectores, hay reasignación dentro de sectores en el sentido de, como ya dije, las empresas se adaptan, hacen transacciones en línea, como un aumento del 60% en este dominio, y el número de registros. Y abajo a la izquierda muestran
alguno del grado de esto, de los datos de los pagos por tarjeta y transacciones a donde la tarjeta está presente y otros donde no. Y esto es un proxy para las ventas en línea. Para considerar esto, lo que tuvimos que hacer es pensar en cómo podemos utilizar los datos de pagos por tarjeta como un proxy para el cambio en las ponderaciones y que se utilizarán en la medida de cuentas nacionales del consumo. Recuerden que estamos haciendo una proyección aquí o predicción. Y en el banco se sabía que especialmente durante el periodo inicial de la pandemia que el ratio de señal a ruido aumentó con los datos de la tarjeta, pero hay que de alguna forma justificar estas reasignaciones. Entonces, tuvimos una metodología para hacer esto. Y al pasar lo de los datos de transacciones por tarjeta a cuentas nacionales. Pero si se está considerando la reasignación, la caída en el consumo sería menor en cierto sentido. Entonces, en la tabla a la derecha, aquí pueden ver que para ciertas categorías que tenían grandes bajas en el gasto, representan porciones relativamente pequeñas del consumo general. Y esto de acuerdo a los datos de tarjeta. Pero para algunos sectores que vieron bajas menores, sí representan porciones muy grandes del consumo en las cuentas nacionales y quisimos representar esto o tomar cuenta de esto. Bien, utilizando los datos de pago por tarjeta y podemos hacer dos cosas principales. Ajustar las ponderaciones del consumo sectorial en las cuentas nacionales. Entonces, por ejemplo, si uno ve el aumento en el gasto por comida, 33% en promedio año a año en abril, del periodo de abril a septiembre de 2020, esto agregaría en promedio unos 4 puntos porcentuales al consumo durante cada semana afectada. Si utilizan las ponderaciones ajustadas, por ejemplo, los pagos por tarjeta ajustados en ponderaciones en el 2020, pero si utilizan las reales del 2019, tendrían una declinación menor. Entonces aquí pueden ver no, se corrige un aumento menor del 2,6%. Y similarmente en términos de las declinaciones que mitigan esto. Entonces el gasto en restaurante bajaría en 2,8%, más que el 3,5% utilizando las ponderaciones de las cuentas nacionales. Entonces, de este modo, utilizando, o sea, el punto desde el punto de vista práctico es que la forma que habría que ser utilizado es junto con los datos de las tarjetas, especialmente durante el periodo de grandes movimientos en el consumo. Entonces, el último punto que quisiéramos hacer en relación a esto, en la última sección del documento, que qué implica esto para el consumo hacia adelante. Y uno de los grandes factores que estamos viendo más en la mayoría de los países durante la pandemia es que a pesar de la caída en el consumo, los ingresos fueron apoyados en muchos países y también en Irlanda. Entonces el gobierno ha hecho intervenciones fiscales significativas para proteger los ingresos. Y esto significó un aumento significativo del 35% en el segundo trimestre del 2020 en el términos del gasto y, y también los ahorros. Y esto es muy importante para la recuperación. Y fue de precaución y entonces esperábamos que se iba a liberar poco a poco. Y esto pero redujo la oportunidad de gasto. Nosotros esperábamos ver un aumento o un retorno al consumo muy rápido, y generando un aumento de precios y demás. Pero bueno, replicamos el modelo del documento del Banco Central Europeo. No voy a entrar en los detalles del modelo, pero en sentido amplio, el modelo se explica gran medida por los modelos tradicionales. Los datos, las expectativas de empleo, de los datos tradicionales y los resultados.
para los documentos de Tanner y Doge, no, Doge y Slatanos, es que aproximadamente 10 o 12% de los ahorros podrían ser representados por los gastos eh, tradicionales y un 10% es de precaución. En Irlanda, 12% se podría dar cuenta de este modo mediante los impulsores tradicionales. Y lo último que hacemos en el documento es que, bueno, hay muchos ahorros, pero ¿cómo afecta esto? Podríamos deducir que esta encuesta de la finanza y consumo de hogares, apoyado por los estudios del Banco de Portugal, es que los hogares en general, eh, hogares de personas mayores, de mayores ingresos, y tienen una menor tendencia a gastar. Entonces, el aumento en 2020, pensando en el periodo de proyección, sería menor que si el shock hubiera sido distribuido parejamente, digamos. Entonces, con esto cierro y les agradezco muchísimo y puedo responder cualquier pregunta que tuvieran. Muchas gracias.